Jenabó es un criollito que en un momento dado llega con los padres, que eran hacheros, a la estancia de la condesa. La condesa se impresiona favorablemente, la criatura tenía 3, 4 años, y digamos, les da cobijo, lo acepta, lo incorpora al personal, y al poco tiempo el matrimonio, que era un matrimonio muy joven, le dice a la condesa que tienen que irse a Corrientes, pero que no pueden llevarse a la criatura. Entonces la condesa, que estaba muy cómoda con la criatura, lo tenía como, lo estaba incorporando como un hijo más, obviamente con una edad totalmente diferente, le dice que no hay ningún problema, que mientras tanto ella lo cuida. Bueno, ella lo cuida, se convirtió en toda la vida de Jenabó, o sea, los padres no aparecieron nunca más a buscarlo. Y Jenabó, a los 8 años aproximadamente, que era en el momento que se produce el malón, los indígenas o los criollos que formaban parte del malón, los raptan, los criollos, que eran 3 correntinos básicamente, los raptan y se lo llevan. Yo después no supe más nada, salvo lo que un día me explicó Altamirano, que está acá presente, de que él había escuchado, sabía, algo así, como que Jenabó, ya mayor obviamente, había aparecido en Cerpeña en un momento determinado. Pero no tengo otra idea ni conocimiento de nada más respecto a eso. Lalo, yo leí por ahí que ella tuvo un conflicto con su marido porque se había enamorado de un jardinero y por eso se había venido. No dijiste nada de eso. ¿Puede ser? Hay que comprar el libro. Lee el libro que van a Una preguntita. Ella nació en 1841. 1840. Una cosa interesante, ¿no es cierto? No sé si habrás investigado. Es que previa a la remodelación de París, justamente, hubo una sublevación en Francia, a los comuneros. Eso fue posterior. La revolución de los comuneros Sí. se produce cuando los prusianos derrotan a los franceses en la guerra. Entonces, los prusianos invaden Francia, invaden París, y le obligan a los franceses a jurar, digamos, no me acuerdo en ese momento que era emperador prusiano o algo por el estilo, y se retiran. Se forma un gobierno con Thiers, un gobierno francés, que lo primero que tiene que enfrentar es una revolución que se produce en la Comuna Francesa. Esa revolución estaba determinada porque digamos, la Guardia Nacional que estaba en Francia, que estaba en París, llama a elecciones. En esas elecciones ganan una especie de frente que se había armado entre republicanos, socialistas, comunistas, y se hace de la Comuna de París. Entonces el gobierno se traslada a Versalles, digamos. Ahí se establece el gobierno francés con las tropas francesas que, si bien habían sido derrotados en la guerra contra los prusianos, no dejaban de ser una fuerza militar. Y se van a enfrentar contra los comuneros. Va a haber una gran batalla en París, con una cantidad enorme de muertos, de destrucción, etcétera, etcétera, que después dio lugar a unos cuantos años para reconstruir monumentos, un montón de cosas que terminaron siendo dañadas como consecuencia del enfrentamiento. Es decir, que eso fue posterior. Ella ya no estaba en París. Ella estaba viviendo en Bretaña, que es el lugar donde después se asienta con el marido, etcétera, etcétera.
Y se entera, obviamente, como cualquiera, digamos, cuáles son los acontecimientos que están. En ese enfrentamiento que duró unos cuantos días en el país, muy cruento, mucha sangre, muchos muertos, terminó obviamente triunfando el gobierno que estaba establecido en Versalles, y ahí se termina la experiencia de la Comuna de París. Probablemente me equivoqué de nombre de la revolución, pero el tal Kaufmann justamente se hace, se lo encarga Napoleón al barón de Kaufmann, porque el trazado que tenía París hasta ese momento era un trazado medieval, y había habido una sublevación que escandalizó el mismo Talmachín, que todavía estaba vivo, donde las tropas fueron derrotadas por los sublevados, porque estaba lleno de callecitas que tenían entrada pero no tenían salida, donde las tropas fueron justamente masacradas por los revolucionarios. Entonces Kaufmann lo que hizo fue, se demolió toda esa parte, se tomó como modelo el Parque de Versalles, porque el Parque de Versalles está diseñado de manera tal que Luis, ¿no es cierto?, el rey de Francia en su momento, le gustaba cazar, entonces se hicieron centros con diagonales para que los cazadores se ubicaran en el centro y los animales que pasaban pudieran ser fácilmente disparados. Bueno, eso se lo usó en el plan Kaufmann para el diseño de la ciudad. Se hicieron grandes avenidas en reemplazo de la carretera que había, justamente para de alguna manera facilitar el movimiento de tropas y el de ordenar directamente la ciudad. Y lo interesante, ¿no es cierto?, rescatando lo que usted decía hoy, es que cuando se hizo la edificación, que es como si uno cortara una torta porque es todo de la misma altura, a medida que uno va subiendo en el edificio, va descendiendo en la escala social de los habitantes del edificio. Ese era el proyecto original. Tanto es así que la servidumbre vivía en lo que serían las guarrillas, ¿no es cierto? Pero yo, mientras usted contaba de su libro, ¿no?, me imaginaba que de alguna manera puede haber influenciado en su niñez, porque eso transcurrió antes de 1850, 1848. Antes de 1840, pues. Ese tema, digamos, no lo toqué porque cuando la historia que yo pretendía empezaba en 1840 en adelante, claro, pero sí recuerdo haber leído algo de que hubo un tipo de revolución. Lo que pasa es que la revolución de los comuneros, esta que yo mencioné, claro, sí, fue mucho más importante, mucho más trascendente. Lalo, ¿por qué no nos cuentas sobre la imagen de la portada del libro de Alice Lesage? Si es una... La imagen esta yo la tomé de una publicación que hizo el Diario Norte y proviene de un dibujante. Ahí en la primera página, la segunda página del libro está explicado eso. Pues fue cedida por el Diario Norte para que yo la pueda utilizar en la tapa del libro. Y yo no sé si responde realmente a una imagen real, o si también es una especie de imagen, digamos, imaginaria. Yo no conozco que haya un retrato de la condesa. No conozco, ni conozco que nadie que haya publicado eso haya publicado una especie de retrato de eso. Entonces, no quiero, como es el único que salió a publicidad, lo usé yo también para ponerlo en la portada del libro. ¿Sí? Hay un dato interesante que, con respecto a las dos cosas que se salvaron, que vos hiciste mención, el piano y la imagen de Santa Ana. Un dato interesante es que la imagen de Santa Ana estuvo mucho tiempo en un depósito en el seminario.
Allí la rescató el padre Jorge Heinemann, ¿no? Y la llevó a Macallé, creo que Macallé, donde se conserva actualmente, ¿no? O sea que lo único que uno puede ver, lo que quedó de la estancia y posesiones de la condesa, que quedó de imagen, ¿no? Curiosamente es lo único que podemos ver ahora de lo que fue la estancia de la condesa. Ese es un dato. Y la pregunta que quisiera hacer, que no forma parte de la novela, ¿quedó alguna tradición, algún registro de los lugareños de la zona donde estuvo la estancia? Si se sabe de alguna tradición que haya quedado, el nombre para la condesa, pero aparte de eso yo no tengo conocimiento, no sé si... No, yo tampoco, no tuve, digamos, la oportunidad de conversar con nadie que me pudiera de alguna manera orientar en ese tipo. Yo recuerdo realmente la zona de Basaí. Hay un libro escrito ahí que se llama Basaí, no lo pude conseguir todavía. Pero hay una familia Bové que también lo menciona Bové se pronuncia, y que era el corresponsal de la forestal, que tenía asiduamente, traía dinero muchas veces y cartas a la resistencia. Algo me contaron, porque yo investigué, ya eso también me interesó tanto el tema, y la familia, hay todavía familiares de Ové que tienen algo, que todavía no pude hablar con ellos, pero tienen información. Eran allegados ahí a la estancia. Sí, Bové era, como usted dice, era fotógrafo, él, digamos. Y en una oportunidad que hacía el recorrido de Basaí hacia Resistencia trayendo dinero de la forestal, él recala en la estancia de la condesa, que estaba no exactamente en mitad del camino, pero bueno, más o menos en el camino. O sea, la estancia de la condesa estaba sobre la vieja ruta 11, digamos, que se transitaba en aquella época sobre todo para conectar Resistencia con Basaí y Florencia. Él llega a la estancia de la condesa lo recibe, él se presenta como francés empiezan a hablar de Francia, los recuerdos, bla, 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 y a partir de ahí se convierte en un asiduo, asiduamente, concurre, se hospeda, incluso la condesa le termina dando la posibilidad de que se quede ahí a dormir, en esos viajes que hacía llevando el dinero de la forestal. Entonces evidentemente hay una relación. Yo no conozco a nadie de la familia de Ové. Lamentablemente, si tiene mayor información, lamento no haberlo conocido, digamos, porque hubiera sido importante a lo mejor para mejorar la historia.